Vamos a ver qué está pasando en YPFB, qué está pasando entre YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos. Para eso, pues hablamos con la cabeza, el ministro. Don Víctor Hugo Zamora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarle. Bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto de compartir con ustedes y una alegría de estar con todos los bolivianos a esta hora de la tarde. A ver, lo hemos escuchado declarar ayer, también el día de hoy, para también un poco explicarle al país lo que ha pasado, pero todavía quedan algunas dudas sobre qué tipo de, no sé si decir el término correcto, de relación hay en este momento entre usted como cabeza del ministerio y el presidente de YPFB, don Erland Solís. Bueno, primero que la relación es la relación que debe tener un ejecutivo ministerial con una empresa estratégica que tiene bajo su tuición en la relación laboral. Tenemos que coordinar las políticas, tenemos que definir algunos temas vinculados a la gestión de la empresa estratégica y obviamente debo estar coordinando eso permanentemente. ¿Y ha habido perdone que le interrumpa, ¿y ha habido alguna descoordinación tras las denuncias que se han presentado con la cuestión de la contratación de los seguros, la compra de combustibles y otro? No, no es descoordinación. Hay que entender muy claramente cuáles son las atribuciones que tenemos ambas instituciones. Primero que el ministerio define las políticas y obviamente tiene una atribución de hacer un seguimiento a los procesos y procedimientos que tiene cada institución bajo su mando. Entonces, ¿qué significa? Que Yacimientos es una empresa autárquica, es decir, que tiene autonomía prácticamente de gestión, y esa autarquía que tiene Yacimientos le permite realizar y desarrollar todas sus actividades bajo responsabilidad de sus autoridades ejecutivas. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de denuncias, de procedimientos que puedan estar irregularmente hechos o de errores que puedan haber dentro de los procedimientos, corresponde que nuestras unidades de transparencia, que están colocadas por el Ministerio con mucha sabiduría de la ley, obviamente esas unidades de transparencia empiezan a investigar y en un plazo no mayor a 30 días deben emitir un criterio respecto a todas las denuncias que hayan sido presentadas sobre estos procedimientos. Eso es lo que ocurre. Evidentemente hay que ver el tema de las licitaciones como ya había anticipado, ¿verdad? Pero también nos ha preocupado un poco que usted haya señalado esta mañana de que habría afanes y acciones desestabilizadoras y que se estaría viendo en torno también a esto y a otros asuntos que están viéndose en estos días en el país. A ver, hay que ser honestos intelectualmente y creo que nosotros siempre hemos tenido ese mandato de transparencia y de decir la verdad sin ocultar absolutamente nada. Primero que pueden haber errores de procedimiento, dentro de lo que son las actuaciones de los funcionarios que tienen que operar el desarrollo de la cadena hidrocarburífera, en este caso en yacimientos petrolíferos. Ese es un tema que obviamente nuestra transparencia lo va a identificar y como que identificamos uno por ahí y ya está denunciado ante la instancia correspondiente, en este caso el Ministerio Público. Pero también hay que reconocer de que hay mentiras públicas que han sido vertidas por actores políticos, principalmente por ahí algunos parlamentarios, que han hecho aseveraciones de que estuviesen existiendo contratos con empresas que no existen. Es decir, hay mentiras públicas que distorsionan la verdad y que lógicamente tienen afanes desestabilizadores. Encontramos los dos ascendientes y lógicamente lo que corresponde a investigar, transparencia lo va a hacer porque debemos transparentar la gestión, pero ante estas mentiras públicas también debemos ser muy categóricos en decir que hay intenciones desestabilizadoras y que lógicamente intentan desvirtuar todo tipo de acción que se genere dentro del gobierno de la presidenta Áñez. Y eso lo sabemos, lo identificamos y obviamente lo aseveramos con mucha contundencia. Vamos entonces por parte. ¿Qué han adelantado ustedes con relación a esta investigación? ¿Qué han encontrado? ¿Qué indicios? A ver, primero que hemos
intentado separar la investigación en 3 elementos que los podemos identificar como denuncia. Unas formales y otras a través de medios públicos, pero he pedido a Transparencia que igual lo haga, pese a que no deberíamos hacerlo, porque solo se procesan denuncias formales, pero esas denuncias públicas igual le he pedido a Transparencia investigue. Una vinculada a seguros, es un proceso de investigación vinculado a seguros. La compra. Otro vinculado a combustibles, que es un proceso de investigación sobre los contratos por emergencia de combustibles. Y otra vinculada a alimentos. Ahora vamos a tener una cuarta incluso, que se nos ha informado que hubiese existido un retiro en efectivo de subsidiarias por parte de los ejecutivos de yacimientos. Entonces vamos a abrir una cuarta línea de investigación. Nos interesa que todo sea transparente. No estamos todavía determinando las responsabilidades porque van a ser estos procesos de investigación los que nos van a identificar las responsabilidades y los espacios que puedan haber tenido esas responsabilidades o los funcionarios que puedan haber tenido esas responsabilidades. Muy bien. Hemos identificado una en el tema de seguros. Hay una acción de funcionarios responsables de la unidad de seguros que han cometido errores administrativos que pueden ser tipificados como delitos, hasta penales, porque se hubiese enviado cartas a reaseguradoras que obviamente en la acción muestran que se ha usurpado funciones porque no podían haber sido ellos los que envíen esas cartas, pero además incumplimiento de deberes y otras cosas que tal vez tengan que ver con el ordenamiento o con los tipos de delitos que se configuren en la acción. Estamos hablando de 84 millones de bolivianos, pero que este contrato habría sido anulado, ¿sí? No existe el contrato, perfecto, pero sí existe un procedimiento realizado. Y ese procedimiento también debe ser transparentado. En el contrato hemos visto de que ha sido anulado en 2 etapas. Una etapa inicial de licitación pública y otra etapa de intento de adjudicación por emergencia. Ambas etapas fueron anuladas y posteriormente se amplió el seguro por 60 días a la actual aseguradora y en ese proceso debe realizarse un nuevo procedimiento de licitación pública para adjudicar el seguro correspondiente. Bien, ahora, ¿qué pasa con la situación de la compra de combustible por 160 millones de dólares? La compra de combustible, ustedes van a ver cifras millonarias que es la característica de Yacimientos. Yacimientos es una empresa muy grande que tiene como principal objetivo el desarrollar la cadena hidrocarburífera, pero garantizar el abastecimiento de combustible en Bolivia. Entonces, a partir de ese objeto que tiene como misión principal esta institución, se debe realizar el contrato correspondiente para la importación de combustible faltante en caso de ser necesario. ¿Cómo es? ¿A qué me refiero con faltante? Nuestras refinerías producen gasolina y diésel, pero no alcanza para el consumo que tiene todo el Estado. ¿Qué se hace? Se hacen contratos que se llaman, en el caso de esta empresa, contratos a requerimiento. Son contratos que se establecen a través de un mecanismo que después de firmar el contrato estratégico de un abastecimiento, recién se va pidiendo los volúmenes que se necesita, es decir, se va pidiendo el combustible que se necesita. Si yo tengo un contrato por Chile de importación, por Perú, por Brasil, por barcazas, que son lo que normalmente se estila y se lo hace hace muchos años atrás, contrato a esas empresas estratégicas con ciertos volúmenes y a ciertos precios posibles. ¿Qué significan posibles? Que si yo contrato 10, puedo requerir 1, 10 o nada. Es en función de lo que yo necesito que voy pidiendo a ese proveedor que me vaya entregando combustible. Ahora, la observación
Perdón. No se paga un peso. Sí. No se paga un peso, Miriam. En el contrato, en el momento que se establece el contrato, no se paga, el Estado boliviano no paga un centavo. Lo que hace el Estado boliviano en el contrato es estar listo con los proveedores para cuando requiere el combustible. ¿Cuándo se paga? Cuando yo le digo de esos 10 quiero uno, me llega ese uno y después de 20 días de que ha llegado ese volumen a Bolivia, recién procedo al pago. Ya. Ahora, es decir, que quienes han dicho que se ha gastado millones en los contratos es completamente falso. Claro, porque la denuncia ahí apuntaba a que se habrían comprometido a pagar $124 el barril de diésel, tomando en cuenta que en este periodo de la cuarentena se han visto alterados estos productos, ¿no es cierto?, en sus precios. Sobre los precios, mañana voy a tener ya un informe relativo a el comportamiento de los precios en función de las caídas y subidas del barril de petróleo. Pero ¿qué les puedo decir? Que el precio debería, es decir, que en esos contratos debería estar contemplado en función de los precios internacionales, tanto del diésel como de la gasolina, que obviamente tienen una relación al petróleo. Lo que hay que aclarar también en esto es que cuando cae el petróleo, genera un efecto posterior de la caída de los precios del diésel y de la gasolina. ¿Qué quiero decir? Que no es el día que cae el petróleo que se han caído los precios de la gasolina y el diésel. Son conductas que van asumiendo estos elementos de hidrocarburos después de un tiempo. Cayó hoy día el precio y cayó por una semana, por un mes. En un mes, en 2 meses, recién se ve el efecto de la caída del precio del combustible por concepto de esa caída del petróleo. Entonces son temas que no se los maneja pues con esa relación directa y que tienen cierta complejidad. Como les digo, mañana vamos a tener ya un cuadro, vamos a empezar a explicar racionalmente lo que ocurre, pero aquí no podemos aseverar que hubo o no hubo delitos. Tenemos que esperar la investigación y si hay la denuncia de que utilizaron mal los precios, lo vamos a revisar. Muy bien. Si es que eso ocurrió, obviamente puede haber una sanción a quien distorsionó el precio. Pero si es que eso no ocurrió, va a existir la explicación correspondiente del precio con el que se debe actuar. Ahora, Miriam, un tema más sobre los precios. A ver. El precio del contrato que se hace no es fijo. Varía en función del momento del requerimiento. Si yo lo requiero hoy día, ese combustible, tengo que fijarme el precio de hoy día. Si yo lo requiero la próxima semana, tengo que fijarme el precio internacional de la próxima semana. Eso es importante aclarar. Eso es importante aclarar. Son cosas que son dinámicas y que no son estáticas. Exacto. No es como el contrato que yo tengo, voy a fijar un precio definitivo por toda la gestión. Estos contratos están hechos hasta junio. Bien, de todas formas, vamos a esperar esa investigación de la que usted ha mencionado, que va a ser más o menos en un mes que se va a conocer lo que ha pasado. Ya para cerrar esta entrevista, ministro, sigue siendo don Erland Solís presidente de YPFB, ¿verdad? Bueno, mientras no haya renuncia o no haya otra disposición por quien tiene la atribución para hacerlo, mantiene su condición de presidente ejecutivo. Perfecto. Obviamente hay instancias que ya escapan un poco a la decisión propia del ministerio de evaluar, analizar qué es lo que está ocurriendo y lógicamente tomar decisiones sobre las autoridades ejecutivas. Por eso es que desmiento categóricamente que exista algún interés o disputa de parte del ministerio por lo que esté ocurriendo con la administración y yacimientos. Eso no es nuestra atribución ni tampoco va a ser parte de nuestra conducta. Muy bien. Nosotros vamos a estar siempre coordinando lo que son las políticas, transparentando la gestión, porque además ese es uno de los pedidos más importantes que nos ha hecho la presidenta. Le agradezco.
pantalla estas cosas y transparente la gestión. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta noche para justamente aclarar un poco más este panorama. Que le vaya bien. Muchas gracias como siempre, Miriam, un gusto compartir y aclarar muchos temas que han estado como una especie de novela ahí en el escenario mediático. Exactamente, que le vaya muy bien.